El Estado se divide en tres ramas políticas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. A continuación, Mafe nos hablará sobre la ejecutiva. Adelante, Mafe. La rama ejecutiva se encarga de hacer cumplir las leyes, de garantizar el orden público, de garantizar el pago de los impuestos y de hacer funcionar los servicios públicos. El jefe de esta rama es el presidente, quien es elegido popularmente para un periodo de 4 años, el cual es elegido bajo las siguientes condiciones: que sea mayor de 30 años, que sea colombiano y que sea ciudadano en ejercicio. Otras atribuciones del presidente son ejercer el mando supremo de la Fuerza Armada Nacional, promover sus oficiales a partir del grado de coronel a capitán de navío y nombrarlos para los cargos que les sean privativos, declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en la Constitución, dictar previa autorización por una ley habilitante decretos con fuerza de ley, convocar la Asamblea Nacional a sesiones extraordinarias, reglamentar total o parcialmente las leyes, sin alterar su espíritu, propósito y razón, administrar la hacienda pública nacional, decretar créditos adicionales al presupuesto, previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada, celebrar los contratos de interés nacional conforme a la Constitución y a la ley, designar previa autorización de la Asamblea Nacional o de la Comisión Delegada al Procurador General de la República y a los jefes de las comisiones diplomáticas permanentes. Nombrar y remover a aquellos funcionarios cuya designación le atribuyen la Constitución y la ley. Dirigir la Asamblea Nacional personalmente o por intermedio del vicepresidente ejecutivo. Informes o mensajes especiales. Formular el Plan Nacional de Desarrollo y dirigir su ejecución previa aprobación de la Asamblea Nacional. Fijar el número, organización y competencia de los ministerios y otros organismos de la Administración Pública Nacional, así como también la organización y funcionamiento del Consejo de Ministros, dentro de los principios y lineamientos señalados por la correspondiente ley orgánica. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en la Constitución. Convocar referendos en los casos previstos en la Constitución. Convocar y presidir el Consejo de Defensa de la Nación. Ahora continuamos con la rama legislativa. Esta rama se representa mediante el Congreso de la República. El Congreso es bicameral, es decir, se divide en 2 órganos. El Congreso tiene la posibilidad de hacer, reformar y establecer las leyes. Uno de los órganos del Congreso es el Senado. El Senado de la República se integra por 100 miembros elegidos popularmente. Estos miembros del Senado se llaman senadores. La Cámara de Representantes se integra por 2 personas de cada departamento y del distrito capital, y uno más por cada 25.000 habitantes. Estos son elegidos popularmente. Todo proyecto de ley debe pasar a debate a la Cámara Baja y luego a la Cámara Alta para así poder ser aprobado. El Congreso trabaja en 2 periodos, del 16 de marzo al 20 de julio y del 20 de julio al 16 de septiembre. Poder legislativo. Se denomina poder legislativo a una de las 3 facultades y funciones primordiales del Estado. Consiste en la aprobación de normas con rango de ley. Es una de las 3 ramas que tradicionalmente se divide el poder de un Estado. En una democracia, el poder legislativo elabora y modifica las leyes existentes de acuerdo con la opinión de los ciudadanos. Su función específica es la aprobación de las leyes y, generalmente, está a cargo de un cuerpo deliberativo. Charles de Secondat, barón de Montesquieu, propuso en su célebre libro El espíritu de las leyes que era necesario que las funciones del Estado se dividieran entre distintos poderes, para que mediante unos arreglos de las características el poder se autocontrole a fin de evitar la tiranía. El Tribunal Supremo de Justicia es el encargado de la admiración, dirección y gobierno del Poder Judicial, el cual está constituido por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, el sistema penitenciario.
El Poder Judicial de Colombia es más conocido en el país como rama judicial de la República de Colombia. Es una de las 3 ramas del Poder Público de Colombia. Está conformada por las Altas Cortes y por la Fiscalía General de la Nación. Las Altas Cortes ejercen el Poder Judicial de Colombia por mandato de la Constitución. Todas están físicamente ubicadas en el Palacio de Justicia, en la Plaza de Bolívar, parque principal de Bogotá. Judicial de Colombia. El Poder Judicial de Colombia, o más bien conocido en dicho país como la rama judicial, es una de las 3 ramas del Poder Público de Colombia. Está conformada por las llamadas Altas Cortes y por la Fiscalía General de la Nación. Altas Cortes ejercen el Poder Judicial de Colombia por mandato de la Constitución. Todas están físicamente ubicadas en el Palacio de Justicia en la Plaza de Bolívar, de Bogotá. Corte Constitucional. Resguarda la Constitución. Decide sobre la constitucionalidad de leyes o decretos con fuerza de tales. Revisa los fallos de tutela. Está conformada por 9 magistrados que ejercen durante un periodo de 8 años. A estos los elige el Senado a partir de ternas de las cuales el Consejo de Estado elige un miembro, la Corte Suprema otro y el presidente uno más. Corte Suprema de Justicia. Está conformada por 23 magistrados que ejercen durante 8 años. Se divide en 3 salas de casación: civil, agraria, laboral y penal. Cabeza de la jurisdicción ordinaria, regula conflictos entre particulares. Juzga al presidente y a los altos funcionarios. Investiga y juzga a los miembros del Congreso. Se da su propio reglamento. Conoce de todos los negocios contenciosos de los agentes diplomáticos acreditados ante el gobierno. Consejo de Estado. Está conformado por 27 magistrados que ejercen durante 8 años. Regula los conflictos entre los particulares y el Estado. Regula las relaciones del Estado con otros. Consejo Superior de Justicia. Está conformado por 13 magistrados. Administra los recursos de la rama judicial. Sala Administrativa. Administra los recursos. Sala Disciplinaria. Regula la conducta y función de abogados, litigantes y de los funcionarios de la rama judicial. Fiscalía General de la Nación. Investiga y acusa. El fiscal es elegido por la Corte Suprema de Justicia de entre una terna de candidatos enviada por el presidente. Tiene fiscales delegados en cada departamento, en municipios principales y ante la Corte Suprema. Lleva a cabo los procesos penales, en los que primero se realiza la indagación preliminar, luego la investigación o instrucción, y finalmente califica el mérito de sumario, juicio, es decir, acusa o exime. Jurisdicciones. Jurisdicción ordinaria. Corte Suprema de Justicia, Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Juzgados de Circuito, Juzgados Penales Especializados, Juzgados de Familia, Juzgados Municipales, Juzgados Promiscuos. Jurisdicción Contencioso Administrativa. Consejo de Estado, Tribunales Contencioso Administrativos, Juzgados Administrativos. Jurisdicción Disciplinaria. Consejo Superior de la Judicatura, Consejos Seccionales de la Judicatura.